Hola ingenieros, ¿sabías que no usar el extintor correcto puede empeorar un incendio en lugar de apagarlo? En este video te voy a enseñar que hay varios tipos de extintores y no todos sirven para lo mismo. Fíjate bien, porque en este video vas a aprender cuáles se usan en cada tipo de fuego y por qué. Al final sabrás qué tipo de extintor debes usar en cada emergencia. Primero, déjame te cuento que los incendios se clasifican por la naturaleza del material que arde. Esto es clave porque cada clase de fuego necesita un agente extintor diferente. Empecemos con el fuego clase A: madera, papel, cartón, telas, todo lo que encuentras en una oficina o almacén. Para este tipo, lo mejor es un extintor de agua o espuma química, porque enfrían el material y lo apagan por completo. Estos materiales hacen brasas, por eso hay que enfriarlos bien para que no revivan. Pero si usas uno que no enfríe como el de CO2, podrías apagar la llama, pero no el calor, y el fuego volvería en unos segundos después. Cuéntanos si has tenido alguna mala experiencia con algún extintor. Podría ser de mucha ayuda para alguien que lo necesite. Ahora vamos con la clase B, donde el fuego viene de líquidos como gasolina, pintura, alcohol, solventes. Aquí la clave está en sofocar el fuego, no en enfriar, porque el líquido puede seguir ardiendo si solo le bajas la temperatura. El riesgo es que el fuego se propaga rapidísimo en este tipo de sustancias, incluso puede provocar explosiones. Por eso necesitas extintores que corten el oxígeno, como los de espuma, polvo químico seco o CO2. Además de eso, estos agentes cubren el líquido con una capa que evita que sigan liberando vapores inflamables. Dime, si hay un incendio en una computadora, transformador o servidor, ¿qué usarías para sofocarlo? Este incendio se considera de fuego clase C, porque implica electricidad viva, como lo son los equipos eléctricos. Entonces, se necesita un agente no conductor. Debes de usar extintores como el CO2, que desplaza el oxígeno y enfría, o el polvo químico seco, que interrumpe la reacción química del fuego. Eso sí, el CO2 no deja residuos, lo cual es ideal si quieres proteger equipos electrónicos sensibles. Por favor, no uses agua para estos incendios, porque solo vas a empeorar la situación. Pero si tienes alguna duda acerca de este tipo de extintores o algún otro, con gusto la responderemos aquí abajo. Mira, hay metales que arden muchísimo, como el sodio, el magnesio o el titanio. Se les conoce como fuego clase D, que requieren polvo seco especial para metales, el cual actúa como una manta y absorbe el calor sin reaccionar. No puedes usar ni agua, ni espuma, ni CO2. Todos estos reaccionan de forma muy peligrosa. Aunque este tipo de incendios son raros, son muy peligrosos y ocurren en talleres, laboratorios o industrias metalúrgicas. Este es algo que cuesta bastante aprender, pero en realidad es bastante simple. Solo recuerda que en un incendio que involucre metales, el extintor que buscas es el amarillo. Finalmente, los fuegos clase K. Aparecen comúnmente en cocina, sobre todo industriales, cuando el aceite o la grasa se encienden. Se escucha simple, pero si le echas agua al aceite ardiendo, el fuego se expande violentamente, por lo que debes de tener mucho cuidado. Presta atención, en estos casos se usan extintores de acetato de potasio, que enfrían y crean una capa jabonosa que bloquea el oxígeno. Dentro de una emergencia puedes reconocerlos por su color plateado. Nosotros te recomendamos el sistema Ansul R102 para estos lugares por su eficacia en el uso de espuma contra incendios. Como ves, cada extintor tiene su ciencia y no todos sirven para lo mismo como se piensa. La clave está en identificar el material que se está incendiando y la clase de fuego para actuar con el agente adecuado. De igual forma, presta atención en las señaléticas de las instalaciones y en verificar el estado de los extintores. Esperamos que este video haya sido de utilidad y te invitamos a que nos dejes tu opinión en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y recuerda que en Decitec cuidamos lo que más importa.